Cordial saludo, mi nombre es Giovanna Gil, estudiante de Ingeniería Industrial. Presento mi documento como evidencia. Para esta actividad del simulador virtual de coeficiente cinético, tengo los ángulos de 40, 22 y 26, pero para este video voy a usar el de 40. Nos dirigimos al enlace que nos da la guía. Yo ya lo hice aquí. Como pueden observar, ya tengo unos valores. Ya apliqué fuerzas y le coloqué mi ángulo de 40. Como notan, tengo valores de 0.32 y 0.52. Pero si yo refresco la página, me va a dar unos valores diferentes cuando yo ingrese nuevamente mis datos. Aplicamos y realizamos la simulación. Entonces, como pueden observar, ya han cambiado los datos, ya está de 0.28 y de 0.46. Y ya vamos a ver en dónde aplican estos valores. Me dirijo al documento. Entonces, ya hicimos como tal el recorrido que nos sugiere la guía. Entonces, procedemos a realizar toda la carpintería, todo el desarrollo de las ecuaciones para el ejercicio. Entonces, las actividades para realizar con los datos obtenidos es que, de acuerdo con el diagrama de fuerzas que se observa en la simulación, yo le tomé un pantallazo previamente a la cajita en desplazamiento y la coloqué acá para poder realizar la identificación. Entonces, las fuerzas involucradas me dice que son las azules. Tenemos aquí que es una fuerza normal y un peso con una fuerza de fricción. Lo primero que hacemos es hacer la sumatoria de fuerzas y realizamos la interpretación. Las fuerzas en Y, que es esta en mi eje Y, es 0 porque no hay fuerza, solamente tenemos una fuerza normal. Entonces nos da 0 porque en el eje Y no hay movimiento. Existe una fuerza, pero no hubo un movimiento. Interpretación de fuerzas en X, entonces tenemos que fuerza en X es igual a masa por aceleración. Tenemos el desarrollo de la ecuación para poder hallar la fórmula de mi coeficiente de fricción respecto a la aceleración. Teniendo esta fórmula, entonces pasamos a hallar la velocidad inicial, luego hallamos la aceleración y lo hacemos con el sistema 2×2. Teniendo en cuenta que la distancia inicial es 0, usamos entonces las siguientes fórmulas para hallar la aceleración. Tenemos la aceleración del movimiento entre 0 y 50 centímetros, que es este valor que me arroja el simulador desde que arranca hasta que pasa por 50 centímetros, que para esta simulación es de 28. En mi ejercicio me dio un valor diferente que fue de 0.38. Y mi movimiento entre 0 y 100, esta es mi ecuación, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar para cuando mi simulador pasa por los 100 centímetros, que me arrojó 0.46, que para mi actividad fue de 0.64. Bueno, entonces, teniendo esta fórmula, paso a hacer el cálculo de la aceleración. Entonces, como el sistema 2×2 busca tener dos variables, dos ecuaciones con dos variables, que para nuestro ejercicio es velocidad inicial y aceleración, lo que hacemos es igualar esas dos ecuaciones, lo que significa que A es igual a A. Como ya tengo los valores que me dio el simulador para mi tiempo 1, para reemplazar en la fórmula que no tengo velocidad inicial, lo vamos a hallar. Entonces, aquí les voy a mostrar el resultado, que fue de 0.38 y 0.64, como ya les había comentado. Entonces, quiere decir que T1 es para una fuerza en X de 50 centímetros, que es igual a 0,5 metros. Y que para mi T2 es una fuerza en X de 100 centímetros o de 1 metro. De 100 centímetros o 1 metro. Teniendo estos valores, ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula. Pasamos a hacer
hacer el reemplazo de valores. Entonces, como ven, cambiamos, velocidad inicial siempre me va a seguir porque no la hemos hallado y colocamos mi tiempo 1 que fue 0,38. Aquí me dice que mi tiempo 1 al cuadrado, entonces mi tiempo 1 al cuadrado fue de 0,38 segundos al cuadrado. Lo mismo aquí, entonces me está pidiendo mi velocidad inicial para el tiempo 2, entonces, perdón, mi tiempo 2, no mi velocidad inicial, sino mi tiempo 2, que fue de 0,64. Tengo números, aquí ya tengo unos números. Lo único que no es un número, que es un valor que debo hallar, es la velocidad inicial. Entonces, esto nos indica que este sistema 2×2 me permite encontrar el valor de la velocidad. Realizamos la ecuación con la propiedad distributiva. Y ya tenemos la ecuación. Con estos datos podemos despejar la velocidad. Realizamos la ecuación, usamos nuestra calculadora científica. Aplicamos nuevamente la propiedad distributiva. Teniendo entonces estos valores, ya puedo pasar a un lado los que tengan velocidad inicial y al otro lado los que son metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, 0,4096 metros por segundo al cuadrado menos 0,288 metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a 0,311 segundos al cubo de velocidad inicial menos 0,184 segundos al cubo velocidad inicial. Para tener en cuenta de que como aquí tenemos las mismas unidades, o sea, son términos semejantes, lo que quiere decir es que puedo sumarlos y restarlos. Entonces realizamos la operación. Entonces restamos los metros por segundos al cuadrado, restamos los segundos al cubo. Esto nos da este resultado. Para terminar, lo que está multiplicando, que es velocidad inicial, lo bajo a dividir. Realizamos la operación, entonces vemos que mi velocidad inicial para mi ángulo de 40 es de 0,957 metros sobre segundos. Como ya tengo mi velocidad inicial, puedo hallar la aceleración usando la fórmula. Entonces, lo mismo, tomamos la fórmula. Hacemos el cambio de valores, realizamos la matemática y como tal me dice que mi aceleración es de 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Con estos resultados ya obtuvimos velocidad inicial y aceleración. Ahora sí podemos hallar nuestro coeficiente de fricción. Y lo hacemos usando la fórmula del coeficiente de fricción respecto a la aceleración, que fue el que hicimos al inicio. O sea, siempre tenemos que tener nuestras fórmulas despejadas para poder realizar como tal el despeje y hallar nuestro coeficiente. Entonces, reemplazamos, colocamos los datos teniendo en cuenta que nuestra gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y nuestro seno y coseno es de 40. Nuestro ángulo con el que trabajamos, con el que hicimos el simulador, este ángulo, es de 40, entonces el seno y el coseno es de 40. Al realizar la matemática nos da que mi coeficiente de fricción es de 0,59. Con esos mismos datos realizamos los otros dos ejercicios. Luego nos pide que realicemos una gráfica de aceleración versus coeficiente cinético. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica y que puedo concluir que en este ejercicio la fuerza de fricción se opone al movimiento al estar apoyada la caja sobre una superficie. La masa acelera hacia la derecha, tiene una fuerza N, una fuerza normal y tiene un peso que debido a la inclinación del triángulo va en dirección horizontal hacia abajo, lo que me permite descomponerlo en X y en Y. Los resultados que obtuvimos para el coeficiente cinético, fuerza de fricción generada en el desplazamiento de la caja, para este ejercicio, que fue mi ángulo de 40, fue de 0,59, generando una aceleración de 1,8 metros sobre segundo cuadrado sobre la superficie del desplazamiento. Espero haya podido ser clara en la explicación. Muchas gracias.